La semana pasada vimos cómo es que Adán y Eva lograron a pecar, cómo es que ellos tomaron esa decisión de pecar. Vimos que Dios les dio libre albedrío, vimos que ellos decidieron, y para que una persona pueda ser verdaderamente libre, el potencial de lo contrario tiene que ser posible. Ahora, una nota muy importante es esta: el pecado de Adán fue muy distinto a nuestro pecado en su gravedad. Y les voy a decir por qué, y quizás lo podamos comprender de esta forma. Usted y yo estamos ya inclinados a la maldad por nacimiento, porque somos pecadores. Adán no tenía esa inclinación. Noten una nota que Matthew Henry dijo, vean por favor en la pantalla: a descuidar el árbol de la vida del que se permitía comer y comer del árbol del conocimiento que estaba prohibido, mostró claramente un desprecio por los favores que Dios les había otorgado y una preferencia dada a aquellos que Dios no consideró adecuados para él. Sería a la vez su propio tallador y su propio dueño, tendría lo que quisiera y haría lo que quisiera. Su pecado fue, en una palabra, la desobediencia, Romanos 5:19. La desobediencia a un mandato claro, fácil y expreso, que probablemente supo ser un comando de juicio. Pecó contra el gran conocimiento, contra las muchas misericordias, contra la luz y el amor, la luz más clara y el amor más amado, contra el que pecó jamás un pecador. No tenía una naturaleza corrupta dentro de él para traicionarlo, pero tenía libertad de voluntad, no estaba esclavizado y estaba en toda su fuerza, no debilitado ni dañado. Entonces, en sí, el pecado de Adán es nosotros podríamos decir, ya fuimos inclinados allá, fuimos tentados, fuimos seducidos, pero Adán no tenía tal inclinación. Por lo cual recuerden esto: usted es libre para tomar sus propias decisiones pecaminosas, no es libre en determinar el efecto que esa decisión traerá sobre usted. Somos libres para hacer muchas cosas, pero no estamos libres para escoger qué consecuencias van a venir. Puede verse como algo bien, el diablo puede tratar de convencerte que debes de hacerlo, puede verse como algo divertido, pero el efecto que tendrá puede existir tan grande, el efecto, que puede ver un antes y un después. Nuestras vidas, en realidad vamos a experimentar todo tipo de actividad, pero no todo marca un antes y un después. Y una mala decisión puede marcar un antes y un después, algo que cambie en ti después de una acción. Pero vemos que aunque todas las promesas del diablo que le dio a Eva fueron muy buenas, Eva se dio cuenta de inmediato que el diablo nunca cumple lo que promete. Se dio cuenta que por más rica que haya sido el fruto prohibido, por más atrapante visualmente, tan atractivo que era para ella, y seducirla al punto de pensar que por medio de este fruto podría de una forma adquirir cierta sabiduría, por más bueno que fue el paladar, fue algo muy temporal. Y las consecuencias de esta acción duraron mucho más que el placer que tuvo al paladar al probar este fruto. Entonces, no existió nada placentero de provecho al comer este fruto. A lo contrario, todo cambió. Hubo un antes y hubo un después de comer este fruto. John Phillips dijo: qué tremendo éxito fue, debido a haber alegría, hablando del éxito que el diablo tuvo sobre Eva. Debió haber alegría entre los demonios cuando llegó la noticia de que el padre de la mentira había triunfado tan especularmente sobre las criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Qué terrible nomás pensar que hubo alegría entre los demonios el día que Eva y Adán decidieron desobedecer a Dios. Entonces, ¿cuáles consecuencias vemos en la Biblia que hubo por esta mala decisión? Noten primero, por favor, vemos que habían consecuencias personales del pecado. Esa decisión de desobedecer, vemos, y vean el versículo 7, entonces fueron abiertos
los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, hay una consecuencia aquí personal acerca del pecado y vean primero, vemos que sus ojos fueron abiertos. Aparentemente fue solo después del pecado que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos. Sabían que estaban desnudos y su vergüenza fue expuesta a toda la creación y por eso decidieron entonces cubrirse. James Murphy dijo, no parece haber ninguna falta de sinceridad en ninguno de los dos casos. El pecado no toma posesión total de la voluntad de una sola vez. Es un veneno lento, tiene un crecimiento, se requiere tiempo y repetición frecuente para pasar de un estado de pureza a un hábito de pecado, empedernido. Mientras se fortalece insensiblemente y subyuga la voluntad, la integridad original de la naturaleza moral manifiesta una vitalidad prolongada, pero desvanecida. Y hermanos, noten que comenzó con una comida y vamos a estar viendo en Génesis que a medida que el tiempo pasa, las cosas empeoran. No fue ni hasta llegar a sus primeros hijos que Adán y Eva tuvo que uno asesina al otro. La gravedad de cómo el pecado simplemente se va intensificando. Y lo primero que vemos es que sus ojos fueron abiertos. Noten segundo, por favor. Vemos su forma de ver se cambió. No solo los ojos fueron abiertos, pero su forma de verse cambió también. Y algo, hermanos, que es interesante, ¿por qué no podían ver ellos que estaban desnudos? Es algo curioso porque es obvio que no tenían ropa, pero pecaron y de repente sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos por primera vez. Inmediatamente fueron y se cubrieron. Ahora deja pausar y qué interesante es que lo inmediatamente que hicieron es cubrir su desnudez. Eso es un buen principio de modestia. ¿Por qué? Porque en el mundo secular gente quiere andar desnuda, pero ellos se dieron cuenta, se avergonzaron y se cubrieron. Ahora, por más pagana que han sido todas las culturas y por más desnudas que anden, regularmente toda cultura trata de tapar sus partes privadas, que es algo que es la vergüenza o la parte penosa quizás del ser humano. Ellos inmediatamente se cubrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Quizás, y eso es un quizás muy grande, ellos antes de la caída estaban cubiertos por luz de pureza. Y cuando ellos pecaron, esa luz desvaneció y es por eso que se vieron desnudos por primera vez. La Biblia dice en Salmos 104, versículo 2, noten, el que se cubre, ¿de qué se cubre? De luz, ¿cómo de qué? Que extiende los cielos como una cortina. Vemos, hermanos, que si Dios se cubre de luz como vestidura, quizás Adán y Eva en su estado perfecto antes de la caída tenían un vestuario de luz. El momento que pecaron, ese vestuario pues desaparece, la pureza se pierde, la santidad se pierde, la luz se retrae y se dieron cuenta que estaban ellos desnudos, se vieron tal como eran. Una luz muy familiar fue cuando Jesús también fue transfigurado y dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como ¿qué? Y eso está hablando de Jesús. Ahora, como les digo, quién sabe, no tenemos una foto de Adán y Eva antes de la caída, pero qué curioso que en el momento que comieron, lo que ellos vieron su desnudez. Cambió la forma de verse uno al otro. Entonces, estos versículos sugieren de esta posibilidad y quizás en su estado, ¿verdad?, perfecto, nunca logró ellos verse por la pureza y esta luz que los rodeaba. John Phillips dijo lo siguiente: en el momento en que pecaron, Adán y Eva vieron apagarse la luz. La muerte del espíritu dentro de ellos hizo que la luz se extinguiera. Y de repente, el lado físico de su ser fue empujado a una prominencia que nunca antes habían tenido. Sabían que estaban desnudos. Ese era el conocimiento por el cual habían vendido su lugar en el paraíso, su comunión diaria con Dios y sus perspectivas de vida para siempre.
Y imagínense, comieron y wow, o sea, se dieron cuenta que, qué cosas, hermanos. Y el diablo, recuerden, siempre te quiere intercambiar algo más increíblemente mejor para ti que lo que te está ofreciendo en el momento. Jóvenes, escúchenme, muchos de ustedes van a ser presentados con muchas opciones en tu vida y el diablo va a querer hacer un intercambio contigo. Y ese uno tendrá que aprender a tener ese conocimiento bíblico y tomar decisiones sabias, porque el diablo siempre te va a presentar una opción que puede verse divertido, puede verse placentero, puede verse como que es lo que se debe de hacer, pero al intercambio de algo que nunca te imaginas, ese que puede ser el retorno para ti y puedes lamentar todo el resto de tu vida por haber tomado tal acción. Ahora quiero que veamos tercero, también otro cambio que vemos es su forma de ver el mundo también cambió. Se le abrieron los ojos, se expusieron, eran desnudos, fueron y se taparon inmediatamente, giró la mente. Y hermanos, déjales digo, hay muchas cosas que si uno no cuida su corazón, cambia la forma que vemos las cosas, cambia la forma en cómo el pecado comienza a controlar nuestro corazón. Vemos también, cuarto, que sus sentimientos cambiaron. Antes estaban en paz y tranquilidad, hermanos. Ahora se encuentran con culpabilidad y temor. La Biblia nos dice, y oyeron la voz, versículo 8 de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Antes estaban en paz, ahora se encuentran con temor. Una decisión causó la diferencia entre estas dos cosas. ¿Fue bueno o malo? Nomás piensen conmigo que ellos se sintieron así con temor. Y en cierta forma, hermanos, esto es bueno, porque es bueno, noten, fue bueno porque es bueno sentirse culpable cuando se ha hecho algo mal. Ellos hicieron el mal, inmediatamente tuvieron temor, escucharon la voz de Dios y van y se esconden, porque sabían que habían hecho el mal. Vemos la primer vistazo de la conciencia que Dios les dio. Ellos supieron de inmediato que hicieron el mal. La conciencia, hermanos, nos hace sentir culpa cuando sabemos que estamos haciendo algo incorrecto en contra de nuestra conciencia. La conciencia Dios la dio a todo el mundo y ha sido diseñada para restringir al ser humano. Noten, si no fuera por la conciencia, el ser humano fuera peor de lo que es. Y es un regalo que Dios dio a todo ser humano. La conciencia puede ser abusada, puede ser manipulada, puede ser endurecida, pero sin embargo es un regalo que Dios le dio a todo el ser humano para que no fuera peor de lo que es. La Biblia dice en Juan 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre es un regalo de Dios. En Romanos 2, versículo 14 dice la Biblia, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita. ¿En dónde está escrita? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, la conciencia es lo que inmediatamente recibieron en ese momento. No la tenían antes. El fruto era el fruto del bien y del mal. Comieron y recibieron por primera vez la acusación de su conciencia, que habían hecho el mal. Recibieron tal conocimiento del bien y del mal. Ahora, debemos querer siempre tener una buena conciencia, una limpia conciencia ante Dios y el hombre. En Hechos 24, versículo 16, la Biblia dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante ¿quién? Y esa debe de ser nuestra meta en esta noche, tener una limpia conciencia. No vamos a ser perfectos, pero podemos tener una limpia conciencia ante Dios y ante el hombre. Mientras que la conciencia te acuse, hermanos, estás en buen alcance. Pero cuando ya no sientes la conciencia, cuando ya no sientes la convicción del Espíritu Santo de Dios, esas son las peores noticias que debes de sentir en tu vida. Quiere decir
que ya no tienes restricción moral. Eso quiere decir que es un juicio de Dios, y vemos en la Biblia que cuando Dios quitaba la restricción era por condenación del individuo, es decir, los permite que se vayan de mal a peor para condenarlos. Eso no es buena idea. Regularmente los que nosotros consideramos psicópatas, aquellos que no son perturbados por el mal que hacen, pueden asesinar, comerse seres humanos, pueden hacer todo tipo de vileza y no son movidos por lo que ellos hacen. Ese es un señalamiento que Dios simplemente restringe y el ser humano se corrompe más y más y más y más hasta que se hace autodestructivo. La Biblia habla de varias conciencias que usted y yo podemos tener. Vean en sus notas, por favor, podemos tener una buena conciencia. 1 Timoteo 1, 5 y 19. Puedes tener hoy una limpia conciencia. 1 Timoteo 3, 9. Puedes tener una mala conciencia. 1 Corintios 4, 4. Puedes tener una débil conciencia. 1 Corintios 8, 12. Puedes tener una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4, 2. Ese es cuando ahora sí ya no tienes sensibilidad. Ya has sido cauterizada. Ya haces el mal y no sientes que es mal. Ya lo ves como bien. Y las cosas van empeorando en tu vida. Para aliviar de su conciencia, ellos tratan de cubrirse de su desnudez, porque el ser humano siempre va a tratar de cubrir el mal que está haciendo y se hace sabio para hacer el mal. Entonces, Adán y Eva pecan, inmediatamente se ven desnudos y en lugar de correr hacia Dios, ellos primero tratan en sus esfuerzos de cubrirse, de cubrir el mal que habían causado. Tratan de tapar su vergüenza, tratan de remediar las cosas en su propia forma, lo cual era sumamente inadecuado. Dios luego los tuvo que cubrir con piel, eso lo vamos a ver después. Pero quiero que vean que se abrió sus ojos, su conciencia fue activada, se vieron desnudos, pero sintieron también no solo culpabilidad, sintieron también temor. La Biblia nos dice en el versículo 8 que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y ellos mismos dijeron que se escondieron en el versículo 10. Y ellos se escondieron porque pues tenían miedo, tenían temor de Dios. Hay diferentes tipos de temores, hermanos, en la Biblia también. Hay un temor sano y apropiado de Dios, que le llamamos a eso reverencia. Y hay un temor de Dios, el cual es malo, que te hace huir de Dios, te hace correr de Dios. A menos que este temor de Dios sea la base de nuestro aprendizaje, la reverencia, nuestro aprendizaje siempre va a estar nubloso o malo. El principio, dice la Biblia, vean en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es la reverencia de Jehová, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Jehová. En realidad, y como les digo, hay una gran diferencia en ser, y como vimos hoy en la mañana, gente que a lo mejor cree en Dios, tiene cierta aspiración de creer en Dios, y gente que verdaderamente teme a Dios. Ahora, gente que teme a Dios sigue siendo imperfecta, pero tiene un temor de Dios. Son aquellos que van a pecar y corren a Dios y piden perdón, y son aquellos que están en la lucha. Hay gente que ni ora, ni lee, ni nada, no hay absolutamente ningún interés espiritual, excepto en los quizás días festivos o cosas religiosas, ¿verdad? Ahora, en los Estados Unidos el domingo de resurrección es el domingo más asistido de todo el año en las iglesias. Hay gente que resucita de la tumba y va a la iglesia. Muy bien, y en México es totalmente lo contrario, todos se van aquí, ¿no? Amén. Y en lugar de venir a la iglesia, y es algo bien interesante como muchas veces festividades van a traer a gente que nunca los ves más que en el 24 o algo así. Lo que estoy diciendo es, una persona que teme a Dios no es que va a ser perfecta, pero siempre va a estar intentando complacer a Dios, siempre va a estar buscando la forma. El principio de toda sabiduría es cuando tenemos reverencia de Dios. Ese es el principio de la sabiduría correcta. Después de su acto de desobediencia, Adán y Eva sintieron otro tipo de temor, el temor que usted y yo no queremos tener. El temor de miedo, no de reverencia, sino de miedo. Inmediatamente se dieron cuenta de lo que hicieron y tuvieron miedo de Dios. Vean por favor esto y piensen en la ironía esta. El jardín que había sido el lugar de comunión con Dios,
ahora era un lugar para esconderse de Él. En el jardín era el lugar donde ellos disfrutaban la presencia de Dios, pero entró el pecado y ahora están huyendo de la presencia de Dios. El temor resulta, hermanos, de la culpa que el pecado produce en nuestras vidas. Oyeron la voz del Señor, ese que se paseaba en el huerto, inmediatamente fueron y se escondieron. Vean esto, por favor, por primera vez en sus vidas, temieron a Dios, pero le tuvieron miedo a Dios. Muy similar, así como cuando me portaba mal, que yo corría de mi mamá. Amén. Y mi mamá tiraba cintarazos. Había muchas cosas que traté de ocultar de ella y ella era como Dios, lo conocía todo. Amén. Y uno trataba de arreglar las cosas. Recuerdo una vez quebré una puerta ahí de la cocina. Yo hice todo lo posible para sostenerla, para que se viera que estaba bien, para que cuando ella entrara y la abriera, ella lo quebrara. En mi sabiduría de 7 años pensaba que eso era muy buena idea, ¿verdad? Y entonces era yo el único que estaba en la casa en ese momento. Yo nomás estaba sentado muy bien portado, que es algo que obviamente era una luz roja, yo bien sentado esperando, ¿verdad? Que ella quebrara la puerta para ver qué pasó y ver cómo podía ayudar. Y yo nomás recuerdo que ni dijo nada, nomás recuerdo que agarró el cinto, me comenzó a cintarear, me dijo, ¿por qué no me dijiste? No me dio ni la oportunidad de dar una explicación, ¿verdad? Pero cuando uno tiene miedo es porque regularmente sabe que ha hecho el mal, sabe que no está haciendo lo correcto. Entonces, por primera vez ellos sintieron este miedo de Dios. Noten, antes de su pecado, la voz de Dios en el jardín, en el huerto, había sido su gozo y deleite. Pero ahora, noten por favor, su tiempo devocional diario con Él había sido el mejor momento del día. En su locura, sus mentes ahora oscurecidas por el pecado, imaginaron que podían esconderse de Dios. Lo que antes, Adán, sí Señor, ahora, ¿dónde están? Estaban escondiéndose de miedo. Su caída fue completa. Ellos estaban huyendo. Sus corazones y mentes nunca habían conocido nada más que la perfección, la paz y la tranquilidad, y por primera vez estaban teniendo sentimientos encontrados que nunca habían sentido. Él pudo nombrar todos los animales del huerto y ninguno le causó miedo. Pero ahora que pecaron, ahora conocieron el miedo. Tenían perfecta paz y perdieron esa perfecta paz. Tenían perfecta seguridad, ya no tenían seguridad. Tenían perfecta una comodidad en el huerto, están a punto de ser expulsados del huerto. Les digo, hermanos, que siempre el pecado va a arruinar más de lo que estás dispuesto a rendir. Siempre el pecado te traerá más consecuencias que el placer que te trajo. Tenían amor perfecto, pero ahora el pecado los hizo sentir rechazados por Dios. Pero no era culpa de Dios, era culpa de ellos. Ya les digo, muchos se alejan de Dios, pero no es culpa de Dios que decidiste mal. Amén. No es culpa de Dios. Ellos tenían perfecto dominio, disciplina y obediencia, pero el pecado les hizo sentir culpa y vergüenza. Hay muchos cristianos que están llenos de culpa y de vergüenza y se ponen de malas en cuanto a las cosas del Señor. Ahora, arregla tu vida con el Señor para que no sientas culpa y vergüenza, pero nunca lo vas a arreglar mientras que estás tratando de esconderte de Él. Y muchos cometen un montón de pecados o toman un montón de malas decisiones y están tratando de vivir sus vidas tratando de cubrirse. Y piensas que nadie te ve, pero así estás viviendo tu vida, siempre a la protección. Se predica algo que no tiene nada que ver contigo, pero tu conciencia te acusa y estás, ¿estará hablando de mí? Y eso es lo que el diablo quiere para tu vida, que vivas siempre en culpa y vergüenza, tratando de taparte a ti mismo, cuando Cristo es el que nos quiere cubrir por completo. Pero hoy en día gente toma malas decisiones y pierden el paraíso, se sienten apenados, se comienzan a retirar y en lugar de buscar a Dios se retiran de Dios porque comienzan a tener miedo y no están buscando a Dios.
Entonces vemos que habían consecuencias personales del pecado. Noten segundo, por favor. Luego vemos que hay consecuencias en su relación con Dios. No solo cambió su vida, su corazón, pero vemos que esto afectó también su relación con Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y él dijo, ¿dónde estás tú? Esta pregunta, hermanos, imagínense. Ellos escucharon primero la voz de Dios, que él se paseaba en el huerto, y se escondieron. Ahora, era como un juego de las escondidas aquí. Porque ellos estaban, según ellos, bien escondidos y cuando escucharon la pregunta, Adán, ¿dónde estás? No era porque Dios no sabía dónde estaba. Es que esta pregunta, es de estas preguntas, hermanos, que ¿cuántos de ustedes no le han preguntado a sus hijos, ¿qué estabas pensando? Y es una pregunta muy irónica cuando te pones a pensar, porque pues no estaban pensando. Amén. Y se pegan en la cabeza. ¿Cuántos no les tocó a los niños? Ten cuidado. Pues no, y pues ya para qué le dices, pues ya se pegó en la cabeza. Pero muchas de las cosas que hacemos es de la misma forma que Dios, ¿dónde estás? O sea, yo sé dónde estás, pero quiero que esta pregunta te haga reflexionar, Adán, porque donde tú te encuentras es el lugar incorrecto. Muchas veces, hermanos, Dios te va a preguntar, ¿qué haces? ¿A quién le estás llamando? ¿Qué tipo de mensaje es ese? Le deberías de decir a tu esposa. Y muchas veces por medio de una voz de tu conciencia o la guía del Espíritu Santo te va a estar haciendo preguntas Dios para hacerte reconocer que aunque te estás escondiendo detrás de un arbusto, estás en el lugar incorrecto. Te hace contemplar. Adán y Eva deberían haber estado corriendo hacia Dios, pero ellos se encontraban huyendo de Dios. Por la caída del hombre, el hombre por primera vez se encontró separado de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien, ¿qué dice? Y eso es verdad para todo pecador. El pecador no busca a Dios por su pecado. Fue por esto, por este pecado, que el ser humano entonces fue separado de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el pecado por primera vez separó al hombre de Dios. Antes estaban en perfecta armonía, ahora se encuentran separados. Billy Sunday dijo, los pecadores no pueden encontrar a Dios por la misma razón que los ladrones no pueden encontrar un policía. Amén. No les conviene, el ser humano huye de Dios, no está buscando a Dios. Vean por favor, el hombre no busca a Dios, pero Dios sí busca al hombre. Y Dios pudiera haber dejado a Adán y Eva que murieran. Pero Él fue, Adán, ¿dónde estás? Él mismo está iniciando la búsqueda de Adán. Fue el Padre que buscó a Adán y Jesús quien vino a buscar a nosotros. Lucas 19:10, la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ellos por el pecado, hermanos, se quisieron esconder de Dios. Noten, no querían enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Ahora, gracias a Dios que en cuanto al debate entre los calvinistas siempre dicen, no, pues un pecador nunca busca a Dios. Pero lo bueno es que Dios siempre buscó al hombre. Y siempre ha hecho todo para alcanzar al hombre. Y siempre, si hay alguien que se va al infierno, no es porque Dios no quiso alcanzarlo, es porque ellos no quisieron responder al intento que Dios hizo de alcanzarlos. Y para no enfrentar las consecuencias, entonces Adán se esconde. Vean esto, por favor, el hombre aún trata de esconderse de Dios, aún el día de hoy. Al esconderse de la iglesia. Cuando gente anda mal, regularmente lo primero que hacen es paran de venir a la iglesia, porque están mal. Amén. No quieren ser confrontados y se esconden. Al principio pueden traer muchas excusas que pueden sonar razonable, pero lo que están haciendo se están escondiendo. Y es muy difícil querer vivir mal y estar expuesto a predicación o venir a la iglesia. Se esconden al esconderse de la iglesia, al no querer escuchar predicación. Amén.
somos mejores cristianos tan solo que alguien no nos señale qué cosas tenemos que cambiar. Igual como muchos matrimonios son fuertes tan solo que no pasen tiempo juntos. Amén. Esa fue gratis, hermanos. Ahí luego me dan una ofrenda de amor. Estaba hablando yo con un matrimonio y me decían, no, ¿qué pasó? Pues es que nosotros nunca nos peleamos. Le dije, pues sí, porque nunca se ven. Si siempre andan viajando, pues nunca se ven. Es como un noviazgo, no matrimonio. Amén. Y así muchos se sienten como buenos cristianos, mientras que están lejos de Dios. Mientras que no se les está predicando, mientras que no están viniendo a la iglesia, es ellos y Dios a solas, nomás espiritualmente. Yo amo a Dios y como estaba diciendo en la mañana, son espirituales sin Cristo. Aman a Dios sin la iglesia. Aman a Dios sin obediencia. Han fabricado una religión nueva en la cual alguien es buen cristiano en la privacidad de su casa sin tener que ejercitar todos los mandamientos y las cosas que Dios demanda de nosotros. Pero ellos tratan de esconderse, se esconden de la iglesia, se esconden de la predicación al tratar de negar su propia culpabilidad. Muchas veces hay cristianos y van a escuchar una predicación y niegan lo que sienten. Amén. Muchas veces, hermanos, yo he dicho cosas y gente dice, está hablando de mí, y ahí me dan información que no sabía. Pero la verdad es que si la conciencia hoy te acusa, no soy yo, pues es en realidad, mientras que sea bíblico, pues es parte de la Biblia. Amén. Jamás se me va a olvidar, una vez estaba planeando dar un buen sermón, hermanos, un buen sermón sobre caminar con Dios. Y a mediados del sermón, de repente el Espíritu Santo me comienza a decir, no, esto tú no lo vas a predicar, esto es para ti. Y comencé a sentir convicción en mi corazón de que no estaba caminando con Dios. Y saben que, hermanos, es muy fácil tratar de escudarse detrás de una cara fuerte, que todo lo tenemos en control, pero ¿saben qué? Hay una bendición en ser débil de vez en cuando. Muy bien, y simplemente reconocer nuestra necesidad de Dios y la necesidad que muchas veces vamos a tener. Y en lugar de huir, tenemos que arreglar nuestras vidas y tenemos que pedir perdón y ser restaurados y tratar de buscar el rostro de Dios y buscar perdón. Somos muy buenos para jugar la parte. Y muchos cristianos que me están escuchando hoy se van a esconder, no detrás de un abuso, muchos se van a esconder detrás de mucho servicio. Oh, hermanos, gente que anda mal con el Señor, sirve, muchos sirven tanto, pero lo único que están haciendo, están escondiendo su culpabilidad. Muy similar como el padre que no pasa tiempo con sus hijos. ¿Sabes lo que trata de hacer ese padre? Le compra cosas, porque se siente mal, que es mal padre. Entonces, para aliviar su conciencia, va y compra regalos extravagantes, porque el padre piensa que eso es un sustituto de su falta de presencia. De la misma forma, hay cristianos que pueden parecer increíbles soldados de la fe, pero lo único que están haciendo, están recompensando que tienen una vida muy mala y están sirviendo, exageradamente sirviendo, porque se están escondiendo y piensan que de una forma u otra, eso lo que están haciendo, verdaderamente están escondiendo su verdadero ser delante de Dios. Al tratar, hermanos, de negar su propia culpabilidad, te va a llevar a tomar acciones incorrectas. Una y otra vez la lista podría continuar de muchas cosas que el ser humano hace para esconderse de Dios. La gente, noten por favor, trata de esconderse detrás de todo lo imaginable para evitar enfrentarse con Dios o a Dios. Y quizás usted se está escondiendo de Dios el día de hoy. Quizás el diablo está usando conocimiento bíblico para esconderte de la realidad que no estás bien con Dios. Muchas veces le puedes preguntar a alguien, ¿cómo andas? Y te comienzan a recitar versículos. Muchas veces es como que yo también tengo conocimiento, sí, pero esa no es la pregunta. ¿Cómo estás con Dios? Es que la Biblia dice, no te pregunté qué dice la Biblia, ¿cómo estás con Dios hoy? Y muchas veces, hermanos, si uno no tiene cuidado, se da cuenta que así como Adán te estás escondiendo, nomás que no estás en el huerto.
estamos aquí hoy en la iglesia y te estás escondiendo detrás de algo para tratar de que nadie se dé cuenta la verdadera lucha, el verdadero estado suyo de su corazón. Nadie se puede esconder de Dios. La Biblia dice en Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nada te puede tapar, nada te puede cubrir, nada te puede esconder. Hermanos, lo mejor que podemos hacer es parar de escondernos a Dios y decir, Señor, aquí estoy descubierto, perdón. No hay nada que pueda decir, perdóname, Señor, ayúdame, necesito tu presencia una vez más, y comenzar a reconocer esta gran necesidad. En Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Te podrías esconder? No, hermanos. Ninguno de nosotros nos podemos esconder. Y qué triste, hermanos, que el pecado trajo consecuencias personales. Las cosas ya las veían diferente, los ojos fueron abiertos, la mente cambió. Y escúchenme, hay muchos pecados que son iguales. Siempre va a haber un antes de la pornografía y un después de la pornografía. Va a haber un antes de una caída moral y un después de la caída moral. No tienes control de cómo la mente es afectada. Los ojos son abiertos. Las consecuencias personales son verdaderas, pero también hay consecuencias en relación con Dios. Y no podemos vivir todo el tiempo escondiéndonos, pero también, tercero, noten, hay consecuencias públicas también. Consecuencias públicas. El versículo 9 y 10 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Noten por favor que Adán y Eva nunca se imaginaron cómo esa decisión afectaría todo lo que iba a seguir después de ellos. Y qué tremenda verdad para usted y yo hoy, porque hermanos, noten, usted puede tomar una decisión que piensas, bueno, ¿qué daño hago? El daño es para mí. ¿Y cómo sabes que nomás es para ti? ¿Cómo sabes que el daño también no es para tus hijos? ¿O para alguien más? Nunca seremos capaces de medir cómo una mala decisión puede afectarnos a nosotros o cómo puede afectar a aquellos que amamos. Pero algo que nunca contempló Adán y Eva, ellos a lo mejor pensaron, pues bueno, el diablo dijo que no iba a morir. Y el diablo qué terriblemente le mintió, porque no solo ellos murieron espiritualmente, sino que toda su descendencia iba a morir espiritualmente. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto? ¿Qué dice? Imagínense que el diablo si dijera la verdad, le dijera, pues Eva, mira, si comes, yo sé que se ve muy delicioso, no solo tú vas a morir, pero va a morir todos los que nazcan de un ser humano. ¿Quieres comer? Pero no le dijo eso. Come, no vas a morir. La serpiente le dijo a Eva. El pecado, hermanos, vean, engendra pecado. A medida que el pecado comienza a entrar al mundo, las cosas nomás van descomponiéndose. Más tarde, cuando lleguemos al capítulo 4, Adán y Eva tienen 2 hijos y el pecado llegó al punto que Caín, asesina a su hermano. Para que vean hasta dónde llega el pecado. Pero noten, vean esta nota acerca de Caín y Abel, pero nota la diferencia. Satanás convenció a Eva de que pecara. Dios ni siquiera pudo convencer a Caín que no pecara. Dios mismo trató de detener a Caín.
y no pudo. Hey Caín, la sangre de tu hermano grita desde la tierra. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás a punto de hacer? Y ni eso detuvo a Caín. El diablo sí pudo convencer a Eva de pecar. Dios no pudo detener a Caín, imagínense. Luego, más adelante, ya en el capítulo 4, vemos a Lamec que su pecado fue diferente. El pecado de Caín fue equivocado, fue algo increíble, pero Lamec se regocijó en el pecado. Y vemos una descendencia malévola del pecado, de cómo el pecado engendra pecado. Usted puede pensar, voy a estar mal nomás en esto. Voy a servir a Dios con toda mi vida, excepto esto. Y nunca te imaginas cómo eso, por más pequeño que pienses que sea, comienza a engendrar algo diferente. Y eso comienza a engendrar algo diferente. Y eso comienza, y cuando menos lo esperas, te encuentras en un lugar sin gozo, sin paz, sin paraíso, huyendo con miedo, cubriéndote, escondiéndote de Dios. No estás disfrutando la vida cristiana porque no se puede. Pero comenzó con algo pequeño. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz, ¿qué dice? La muerte. Y tal consecuencia. Kent Hughes dijo: en un instante la pareja original pasó de la vida a la muerte, de la impecabilidad al pecado, de la armonía a la alienación, de la confianza a la desconfianza, de la comodidad a la enfermedad. No tomó un día, ocurrió en una milésima de segundo. Qué increíble, hermanos. Entonces vemos cómo estas cosas son afectadas. Y para terminar, hubieron consecuencias personales del pecado, hubieron consecuencias en relación con Dios, hubieron consecuencias públicas. Todo mundo es pecador por decisión de Adán y Eva. Y cuarto, habían consecuencias en responsabilidad. Versículo 11 dice la Biblia: y les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Que yo mandé no comieses. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora, cuando sabes que has hecho el mal, ¿qué haces? Porque ahora llegamos a un punto bien importante, y eso es cómo tomar responsabilidad. Hermanos, somos terribles. Ahora les voy a decir honestos. Entre el matrimonio es más difícil que la mujer pida perdón y tome responsabilidad. Amén. Tírenme la piedra, hermanos. Esto es una encuesta y es conocido generalmente. No sé por qué. El hombre, por salir de cualquier problema, pide perdón. Amén. Es como que ya, hombre, ya, perdóname, ya. La mujer no se te queda viendo como que no, así no. O sea, así no se pide perdón, ¿verdad? Pero cuando la mujer hace el mal, ella prefiere hacerte todo un pavo, una comida extravagante, pero no te va a decir perdón, hice el mal. Muy bien. Ahora, qué curioso que en este momento que pecaron, nadie toma responsabilidad. Y algo que aprendemos que hace el pecado en tu vida, trata de buscar culpables. Es muy raro que el pecador diga, es mi culpa y solamente mi culpa. Gente trata de buscar, es que él me hizo enojar, es que ella me hizo esto, es que mis hijos, siempre es culpa de alguien más, nunca es la culpa de uno. El pecado, hermanos, en esencia los hizo cobardes. Cobardes. Como veremos, Dios se dirigió al hombre, luego a la mujer, luego a la serpiente, en la orden de responsabilidad. Comió primero ella, pero Adán es el responsable. Vean, por favor, Adán llevó la responsabilidad principal porque de tal manera como el pecado entró al mundo por un hombre. Ahora un día le tenemos que preguntar a Dios cómo estuvo eso. Amén. ¿Por qué no dice por una mujer? Entró al hombre por un hombre. Habiendo comenzado suavemente, Dios presionó al hacerle dos preguntas en realidad
¿qué es lo que Dios quiere que ellos contesten? Primero vean, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Buena pregunta. ¿Cómo llegaste a ese conocimiento? ¿De dónde escuchaste esto? ¿Fue la serpiente? ¿Fue la mujer? ¿Fue la mirada? No sé, ¿cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Alguien o algo le dijo que estaba desnudo. Luego vino la segunda pregunta, noten, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? La pregunta, hermanos, es una fachada adornada, es como la forma que Dios está tratando de que Adán tome responsabilidad. Así que aprendamos rápidamente, vean primero la excusa de Adán. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, Satanás originó la mentira, una mentira pequeña que nada iba a pasar. Eva siguió en este plan y comió. Y pobre Adán estaba indefenso al amor que tenía de Eva. Ahora voy a decir esto. Adán no fue engañado. Él sabía y estaba consciente de su decisión. La Biblia claramente dice que Eva fue engañada, y esa es la razón, hermanas, que ustedes no pueden ser pastoras. Amén. Amén. Deja nomás establezco esta verdad ya que estamos en el tema. Primera de Timoteo 2:11, antes que lo tomen, ay pastor, qué machista. No. Eso es lo que le dice la Biblia. Si ustedes ven en su Biblia, no fue escrita por Luis Montaño. Primera de Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda, y esto es lo más difícil, hermanos, ¿en qué? En silencio. Wow. Uf. En Apocalipsis, hermano, se dice que hay una evidencia que no hay mujeres en el cielo. Era cuando hubo silencio por media hora. Y se dice, ¿cómo es posible, verdad, que hayan damas en el cielo si hubo un silencio por media hora? Teológicamente lo vamos a contestar esto después, pero dice la Biblia, la mujer aprende en silencio con toda, y otra cosa muy difícil, ¿qué dice ahí? Sujeción. Porque no permito a la mujer, ¿qué? Y nos dice por qué. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en, ¿qué dice? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue, ¿qué dice? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Quiero que vean esto, hermanos. La Biblia dice claramente que es Eva quien fue engañada. Adán lo comió porque él era indefenso al amor que tenía por Eva. Eso es lo que pienso. Muy bien, eso es montañología. Él dijo, ¿cómo me quedaré en este huerto? Tú te vas a morir y no yo. Y en lugar de pedirle quizás a Dios otra mujer, porque él todavía no había pecado, decide entonces morir con ella. Esto, hermanos, esto se puede hacer una película con esto. Amén. Esto es amor en su estado más puro. Muy bien. John Rice dijo lo siguiente, entonces Adán tomó su decisión y se fue con Eva. Tomó también del fruto y se lo comió. Puede ser que lloró mientras lo comía, no lo sé. O puede ser que estaba tan cegado por el amor a su esposa que su precipitó de cabeza de cabeza al pecado. No lo sé. Solo se nos dice que Adán no fue engañado. Sabía lo que hacía. Pecó no como la pobre mujer ciega y alegre, sino como un hombre fuerte y de mente abierta que sabía lo que hacía. Y así Adán pecó y cayó en la muerte y la ruina, y llevó consigo a toda la raza humana a la ruina. Qué increíble, ¿no? Que algo tan sencillo. Pero él sabía y tomó una decisión consciente. Él no fue engañado, él sabía y deliberadamente desobedeció a Dios. Y por tal manera el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Nadie sabe en realidad por qué comió, pero se estipula por su amor que tenía por Eva. Y hermanos, gracias a Dios que en la Biblia hay mujeres de fe.
Hay mujeres que fueron de gran bendición en la Biblia. La mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, una gran mujer. La mamá de Timoteo y su abuela Loida y Eunice. La reina Esther, una tremenda mujer. Débora, María, madre de Jesús. Me da siempre sabe que decir eso porque pues Dios no tiene madre, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. No van a comenzar a rezar unos, ¿verdad? Pero bueno, María, madre de Jesús. Pero también vemos en la Biblia cómo hay mujeres malévolas que fueron de tropiezo para el hombre. Eva fue de tropiezo para Adán. Jezabel fue tropiezo para Acab. Dalila fue tropiezo para Sansón. Herodías afectó la decisión de Herodes. Eva obviamente pues proveyó para Adán en su pecado. Hermana, ¿qué tipo de mujer eres en la vida de tu esposo? Amén. Puede ser aquella mujer sabia, la ayuda idónea que ayuda, o puede ser la razón por la cual él no está bien con Dios. Amén. En realidad, hermanos, Dios está tratando con Adán, está tratando de hacerlo responder. No soy culpable de esta criatura. Está diciendo Adán, tú me la diste a mí, yo no soy responsable, ella fue la culpable. Noten, a veces culpamos a Dios por colocarnos en circunstancias que consideramos demasiado para nosotros. Vean, hermanos, que lo que dice el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer, ¿qué dice? Que me dice, en otras palabras, Señor, esto es tu culpa. Si nunca me hubieras dado esta mujer, nunca hubiera pecado. Ahora, fíjense muy bien en la lógica aquí que Adán está usando, muy similar, amén, a muchos hermanos que dicen, no, es que yo no soy, es que mi esposa, es que mi esposo. Somos muy buenos para dar culpa. Algunos estudiantes, hermanos, hacen trampa en sus exámenes porque se excusan diciendo que el examen era muy difícil. Y como el examen es muy difícil, por lógica, es normal hacer trampa. Amén. Algunos ladrones roban, pero no es culpa de ellos. Es culpa de la sociedad, es culpa del hogar en el cual fueron criados de pobreza. Dios entonces está diciendo, Adán le está diciendo, entonces Dios, yo tomé esta decisión porque tú me diste la mujer incorrecta. Es tu culpa en realidad, Dios, porque si no me hubieras dado esta mujer, pues yo nunca se me hubiera presentado con esta oportunidad de desobederte. Ahora, vean esto en la pantalla. Si lees el pecado de Adán a través del lente del mundo actual, verás el lenguaje del victimismo. Adán como la pobre víctima de la mujer y del Dios que se la dio. Amén. Es así como, es muy similar a la vida. El alcohólico, hermanos, está enfermo. No es alcohólico por decisión, no es culpable, no es algo, pobrecito, está enfermo, es culpa de la sociedad. Freud trató de decirle a todo mundo que el ambiente es en realidad culpable del resultado del ser humano, y en cierta forma sí, pero en otra forma cada uno decide cómo vive, qué decisiones toma. Pero examinando a Adán y Eva, si lo vemos como la pobre víctima de la mujer y del Dios que le dio la mujer, noten, la versión moderna dice así: Dios, tú eres responsable de mi situación que me ha dejado tan susceptible al pecado. Mi educación, mi abuso, mis padres inadecuados y mis enseñanzas, todo, Señor, es culpa tuya. Hay hombres ya adultos, arruinos en su vida, que dicen, ay, es que mis padres, es que mis tíos, es que yo soy víctima de todo mundo. No tomo responsabilidad de mis propias decisiones. Luego, hermanos, quizás la cultura tiene mucho de qué esconderse, pero Santiago 1:13 sigue diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Las mismas tragedias que pudieron hacerte tomar malas decisiones, si fueras de voluntad fuerte,
las podrías haber convertido en triunfos. Los mismos sinsabores difíciles, las mismas razones por las lágrimas. En lugar de esconderte detrás de algo trágico, podrías haberlas usado para triunfar por encima de ellas. La Biblia sigue diciendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces vemos la excusa de Adán, ahora vean la excusa de Eva. Ahora vean el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Una vez más ahora Eva culpa a la serpiente. Amén. ¿Y quién creó a la serpiente? Dios. Otra vez llegamos, el culpable es Dios, ok, muy bien. Adán dice, Señor, la mujer que tú me diste. Ahora, qué curioso que antes de la caída, hermanos, no había nada mejor en este mundo que la mujer. Adán dijo, esta es varona. Amén. Es sacada de mi, es de mi hueso, seremos una sola carne. No había nada más maravilloso de toda la creación del mundo que Eva. Peca y con los ojos abiertos. No hay alguien tan terrible como ella. Ella fue la razón que pequé. Todo lo que Dios había creado era bueno. Sin embargo, pecan y ahora Eva dice, la serpiente que tú creaste, Señor, esta me engañó. Hermanos, sea lo que aprendemos el día de hoy, es que todos vamos a tomar malas decisiones tarde o temprano, todos. No hay nadie aquí, Superman, super cristiano, super invencible. Todos tenemos nuestras grandes listas de malas decisiones. Lo único que sí les puedo decir para dar un poco de esperanza es esto. La forma más rápida de estar en el hoyo de una mala decisión es tomar responsabilidad y saldrás más rápido. ¿Qué tan rápido? Yo no sé, porque yo no sé su circunstancia. Pero la forma más rápida de salir es parar de hacerte la víctima, parar de culpar a otras personas y comenzar a decir, soy yo, Señor, soy yo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Y si es cierto, hermanos, quizás te vas a encontrar un día diciendo, ¿qué estaba pensando? Y a lo mejor el resto de tu vida estarás siempre recordando un antes y un después. Pero ¿saben qué? Pero vas a encontrar misericordia si no encubres tus pecados. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que a lo mejor las consecuencias de una mala decisión no se borran, pero por lo menos puedes tener una conciencia limpia. Quizás no hay nada que te puede borrar, no sé, cosas trágicas como haber perdido tu casa. Estamos hablando el sábado sobre la adicción de jugar en casinos y jugar con el dinero y qué tan trágico es esto. Y muchas veces hay personas, yo conocí a alguien que su padre se colgó porque fue a Las Vegas y lo perdió todo, perdió su casa. Entonces en lugar de enfrentar esto, él va y se cuelga en su hotel. Qué trágico esto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera arrepentido y hubiera enfrentado responsabilidad? Sí, quizás hubiera perdido todo, sí, quizás su familia hubiera sufrido todo, pero quizás tarde o temprano, por la misericordia que Dios da, por más difícil que sea la circunstancia, por lo menos sabe que ya fue perdonado. Esto alivia, hermanos, de muchos males. Y yo no sé, otra vez, yo no sé qué enfrentas en tu vida, yo no sé qué malas decisiones, yo no sé cuando te ves en el espejo, qué es lo primero que viene a tu mente. Yo nomás sé esto, la forma más rápida de salir del hoyo es tomar responsabilidad. ¿Qué tanto duras para salir? Yo no sé, pero en el proceso aún será más liviano sabiendo que por lo menos ya fuiste perdonado. Y puedes enfrentar cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier tristeza diciendo, bueno, voy a enfrentar esto, yo cometí un error, pero por lo menos ya Dios me perdonó. Y uno puede continuar. Y Dios, hermanos, es misericordioso. Quizás el ser humano no es misericordioso como Dios, pero la Biblia promete, si no encubres tus pecados, si no los encubres, si los confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón.
Y Señor, gracias que nos traes a la iglesia. Gracias por tu palabra.